¿Cómo se te llama? Buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a la clase de métodos numéricos o cálculo numérico, como se le llama actualmente. En el presente curso, ustedes recibirán la asignatura y con ella culminarán sus estudios de matemática. Comenzaremos con una pequeña introducción donde hablaremos algo sobre la asignatura y sobre la evaluación de la misma. En esta breve introducción hablaremos sobre la asignatura, las unidades y contenidos de la asignatura y formas de evaluar la asignatura. Vean cómo dice que se concibe la asignatura como colofón de la preparación básica en matemáticas para las carreras de ingeniería. La asignatura, sí, cuando ustedes reciban la asignatura, esto les va a permitir resolver problemas muy complejos empleando operaciones aritméticas o algebraicas o de cálculos muy simples. La asignatura resulta indispensable para que ustedes culminen su preparación que les permita enfrentar con éxito cualquier tipo de actividad de investigación en la cual tengan que utilizar la matemática. No obstante, vamos a tratar de que el curso sea lo menos complicado posible. Vamos a trabajar con software, fundamentalmente con el MATLAB, y por lo tanto les sugiero que de alguna manera se instale el MATLAB en una máquina a la cual ustedes tengan acceso para que puedan trabajar con el curso. Vamos a ver algunas de las unidades y contenidos que se van a dar en el presente curso. En la unidad 1 vamos a trabajar con raíces de funciones. Empezaremos con el método gráfico, después pasaremos a los métodos abiertos para el cálculo de raíces, después a métodos cerrados, también resolveremos sistemas de ecuaciones no lineales y hallaremos raíces de polinomios. Al parecer, parece simple esta unidad, no obstante ustedes se van a percatar de que muchas de las cuestiones que van a ver en esta unidad, ustedes no tienen hasta el momento herramientas matemáticas para resolverlo y esas herramientas van a recibirlas en este curso de cálculo numérico. La unidad 2 vamos a trabajar sistemas de ecuaciones lineales. Ya ustedes han recibido algunos cursos de sistemas de ecuaciones lineales, no obstante nosotros hablaremos sobre los métodos exactos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, tales como el método de la matriz inversa, el método de Gauss, de reducción de Gauss, y también hablaremos sobre métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, tales como los de Jacobi y el de Gauss-Seidel. Estos métodos iterativos son los más aplicados cuando se tienen sistemas de muchas ecuaciones con muchas incógnitas. Estos sistemas de ecuaciones lineales resultan de gran importancia para resolver ecuaciones diferenciales, tanto EDOs, ecuaciones diferenciales ordinarias, como ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Generalmente surgen sistemas de ecuaciones con muchas ecuaciones y muchas incógnitas que es preciso o es necesario que ustedes sepan resolver. La unidad 3 trata sobre polinomios de interpolación y modelos de regresión. Es una unidad en la cual vamos a trabajar fundamentalmente con tablas. El ingeniero trabaja mucho con tablas. Y ustedes van a aprender en esta unidad a partir de las tablas, obtener una herramienta matemática, una ley matemática que aproximadamente les dé los resultados que aparecen en la tabla y les permita obtener resultados que no aparecen en la tabla, pero que están dentro de los límites de la tabla. Este fenómeno se denomina interpolación y ustedes aprenderán a obtener polinomios para realizar esta interpolación.
También le permitirán ajustar, mediante el método de los mínimos cuadrados, ajustarse a polinomios más simples o a modelos más simples llamados modelos de regresión. La unidad 4 que ustedes verán trata sobre diferenciación e integración numérica. Vamos a ver diferentes métodos numéricos para obtener las derivadas y para obtener valores aproximados de las integrales. Por último, la unidad 5 va a tratar sobre soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a ver los métodos de Newton y Runge-Kutta de orden 2 y 4, métodos de sustitución y métodos de diferencias divididas para solucionar ecuaciones diferenciales ordinarias. Brevemente vamos a ver la evaluación. En el primer medio ciclo vamos a tener un trabajo docente que van a ser 15 puntos. Se basarán en las tareas que están en su clase virtual, en la clase virtual del curso. Ahí están las tareas. Esas tareas ustedes las tendrán que resolver, colocarlas en el archivo que aparece ahí y enviarlas. Cada una de ellas tiene una evaluación, sumadas van a dar los primeros 15 puntos del trabajo docente de medio ciclo. También va a haber un trabajo práctico que va a ser un trabajo en equipo, un trabajo en grupo. Formaremos grupos y a esos grupos yo les daré a ustedes un trabajo de investigación y ustedes tendrán que realizar un primer trabajo de investigación en la primera parte del ciclo y un segundo trabajo de investigación en la segunda parte del ciclo. Cada trabajo de investigación de estos grupales van a valer 10 puntos. Después tendremos un trabajo autónomo. Este trabajo autónomo será una pequeña pruebita que ustedes van a desarrollar antes de la prueba final de medio ciclo. Van a desarrollar una pequeña pruebita y van a tener que desarrollarla ustedes independientemente, resolver esos cuestionarios, enviármelos y por ahí recibirán una evaluación de 10 puntos. Por último tendremos la prueba final, que va a ser una prueba parecida a la prueba realizada en el trabajo autónomo, un poco más compleja, pero esa será la prueba final en la cual ustedes van a obtener 15 puntos. Para la segunda mitad del ciclo se repiten las mismas operaciones, las mismas pruebas, las mismas actividades y tendrán los otros 50 puntos que sumados ambos darán los 100 puntos. Recuerden que el aprobado es 70 puntos. Les sugiero que no pierdan el trabajo docente y el trabajo práctico, no pierdan ninguna de esas actividades, porque esas actividades le van a permitir obtener 25 puntos, es decir, la mitad de los puntos que van a tratar de obtener en el medio ciclo, y con esa mitad pues ustedes podrán aprobar, tendrán una fuerte posibilidad de aprobar el curso. Si sacan muy baja nota en esas dos actividades primeras, pues entonces se reducirán mucho sus posibilidades de aprobar el curso, porque tendrán que hacerlo sobre la base de las pruebas. Por eso es muy importante que ustedes siempre escuchen la videoconferencia, la trabajen con ella y posteriormente realicen la tarea y la envíen para que tengan ese resultado de evaluación. Esta sería la introducción que voy a darles. Comenzaremos entonces ahora el estudio de la primera clase del curso. Vamos entonces a pasar a esa primera clase del curso. Yo voy a explicar de forma lenta. Voy a trabajar también con el software
con el que vamos a impartir las clases, que es el MATLAB, y daremos entonces una clase que, aunque no va a ser presencial con ustedes, pero sí la voy a desarrollar de forma lenta para que ustedes vayan trabajando conmigo y poco a poco puedan ir entendiendo todo lo que voy diciendo. Entonces, estamos ya en la primera clase. Vamos a comenzar el desarrollo de esa clase. Cálculo numérico, unidad 1, clase 1. La unidad 1 es el cálculo de raíces de funciones. En la clase 1 vamos a trabajar el método gráfico para la identificación de raíces de funciones. Los logros de aprendizaje que se pretenden en esta clase son los siguientes. Esta primera competencia va a ser para toda la unidad la misma, por eso solamente la voy a poner en esta clase, pero ya ustedes lo que pretendemos es que apliquen los métodos numéricos para resolver problemas relacionados con la profesión, donde se obtengan las raíces de funciones polinómicas y trascendentes. ¿Okay? Esa es la aspiración máxima que tenemos, que ustedes puedan aplicar los conocimientos que van a adquirir en esta asignatura y aplicarlos a su profesión para que puedan resolver partes de problemas que por supuesto van a salir. No queremos que ustedes se queden varados durante una investigación porque no sepan hallar la raíz de una función o no puedan hallar la raíz de una función. El logro de aprendizaje de esta clase es aplica el método gráfico para la ubicación de intervalos que contengan las raíces de funciones polinómicas y trascendentes, así como valores próximos a la raíz con ayuda de un software matemático. Es decir, pretendemos que ustedes con el método gráfico no encuentren propiamente el valor de la raíz porque el método no lo permite, pero sí que puedan obtener un intervalo pequeño dentro del cual se encuentra la raíz, puedan obtener un valor próximo a la raíz y, lo que es más importante, puedan identificar cuántas raíces tiene la función en un intervalo y por lo tanto proceder después a su cálculo. Esta cuestión de saber cuántas raíces tiene una función en un intervalo es una de las más complicadas y una de las que más tiempo lleva. Por eso es tan importante ahora la aplicación del método gráfico a partir del software MATLAB. El método gráfico se basa, y los métodos para hallar raíces en general se basan en tomar una ecuación a la cual usted le quiere hallar el valor y igualar esa ecuación a cero. Cuando usted iguala esa ecuación a cero, la expresión que queda a la izquierda le van a llamar f de x, y ese valor de f de x, por supuesto, está igualado a cero. Las raíces de la función son los valores en los cuales la función intersecta al eje y igual 0. Imagínense que aquí en esta gráfica observen el cursor a la derecha, sea una función y esta sea la gráfica de una función. Este eje, el eje X, este que aparece aquí, es el eje Y igual 0 y los ceros de esta función son las raíces de la misma y son los puntos en los cuales la función intersecta al eje Y igual 0, que es este eje que está aquí. Vean que aquí tenemos tres puntos de intersección, este primer punto que está aquí, este segundo punto que está sobre el 0 y este tercer punto que está a la derecha. Vean que desplazándome sobre el eje Y igual 0, encuentro que la gráfica de la función intersecta dicho eje en tres puntos. Esos puntos, el valor de x en esos puntos son las raíces de la función. Por lo tanto, usted
lo que tiene que hacer cuando haga el gráfico es determinar cuáles son los puntos en los cuales la función intersecta el eje y igual a 0, y de esa forma usted puede precisar, identificar cuántas raíces tiene la función en ese intervalo. Por ejemplo, en este caso, nuestra función tiene 3 raíces en el intervalo. Dice que estos problemas surgen con mucha frecuencia en ingeniería, encontrar los números reales que en cierto intervalo sean solución de una ecuación polinómica o trascendente. ¿De acuerdo? Muchas veces es complicado hacerlo y el método gráfico nos permite rápidamente y de una sola ojeada identificar cuáles son esos puntos. Vean cómo dice que permite el método gráfico encontrar los intervalos donde se encuentran las raíces de las ecuaciones estudiadas, aunque el método no permite obtener el resultado de la raíz, sí localizar las mismas y precisar los intervalos más óptimos que deben introducirse, así como valores próximos a la misma para obtener la raíz aplicando otros métodos. Por ello siempre comenzaremos el trabajo aplicando el método gráfico. La idea fundamental del método gráfico es la que yo les voy a exponer a continuación. Para hallar las raíces de una función, nosotros vamos a emplear 2 métodos, un llamado método abierto y un llamado método cerrado. En el método abierto vamos a necesitar tener un valor próximo a la raíz para poder calcular la raíz. Y en los métodos cerrados vamos a necesitar obtener un intervalo dentro del cual se encuentra la raíz para poder hallarla. Si ya es complicado, por supuesto, identificar en un intervalo cuáles son las raíces de una función, es aún más complicado entonces hallar un valor próximo o hallar un intervalo. Sin embargo, los métodos para el cálculo de las raíces precisan que debemos conocer o un valor próximo a la raíz o un intervalo. Por eso es tan importante el método gráfico, porque nos permite, además de identificar las raíces, obtener ese valor próximo o ese intervalo. Vamos a ver esto con un ejemplo, un trabajo de un ejemplo, y ustedes a partir de ese ejemplo van a poder entender todo lo que estamos diciendo. Vean el ejemplo 1. Bien, en este ejemplo dice sea la función f de x igual al logaritmo natural de x más 4 por x menos x al cuadrado menos 2. Encuentre un intervalo donde se ubiquen sus posibles ceros y un valor próximo a los mismos. Este problema ha sido resuelto con MATLAB. Vean cómo aquí a la derecha está la gráfica obtenida en MATLAB. Y vamos a ver cómo realizar todo esto. Lo primero que vamos a ver es que cuando se trabaja con MATLAB, el logaritmo natural de x, MATLAB no lo entiende como logaritmo natural de x, sino como log de x. Así en MATLAB f ya no va a ser f de x, sino f va a ser igual a log de x más 4 por x menos x al cuadrado menos 2. Bien, vean ustedes cómo ahora en MATLAB se coloca la función f. Vean cómo el logaritmo natural se sustituye por el log de x y cómo el producto 4 por x, que no aparece normalmente, nosotros no lo ponemos, pero MATLAB sí precisa que se ponga 4 por x menos x elevado al cuadrado es x sombrerito 2 menos 2. Vean cómo hemos colocado f de x en MATLAB y después de haberla colocado ponemos punto y coma. Este punto y coma permite guardar este resultado en MATLAB. Bien,
yo voy sencillamente ahora a copiar esta función para cuando trabaje directamente con el MATLAB poderla poner sin necesidad de ir atrás. F va a ser igual a log de x más 4 por x menos x elevado al cuadrado menos 2, punto y coma. Bien, ya la tenemos. También observen que al lado tenemos la gráfica obtenida en MATLAB. Vean cómo aparece la función y vean cómo aparece la gráfica de la función. Bien, aquí la tenemos. Vean cómo tenemos aquí el eje y igual 0, mírenlo aquí, y igual 0 es este eje que está aquí, y cómo la gráfica intersecta al eje y igual 0, mírenlo aquí, en dos puntos, este punto que está aquí y este otro que está aquí. Vean que en este primer punto, un valor próximo de x a la raíz, porque estas serían las dos posibles raíces de esta función en este intervalo, un valor próximo es 0.7224, x igual a 0.7224, y otro valor próximo es x igual a 3.823. Bien, ahora resulta interesante, resulta importante llegar a este gráfico, ver cómo hacerlo y llegar a estos valores que aparecen aquí, que son los valores próximos. Si quisiéramos determinar el intervalo, bajamos aquí abajo y vemos que la primera raíz se encuentra comprendida en un intervalo que puede estar entre 0,5 y 1. ¿Lo ven? 0,5 y 1. Mientras que la segunda raíz se encuentra comprendida en un intervalo que está aquí abajo entre 3.5 y 4. Vean cómo esta raíz, que el valor de x es aproximadamente 3,8, está comprendida en el intervalo entre 3.5 y 4. Mientras que esta raíz, cuyo valor próximo es 0,7, está comprendida en el intervalo entre 0,5 y 1. Bien, quiero que hagan esa observación. La manera de en MATLAB de encontrar estos valores es utilizando zplot. Zplot f, que es la función, y yo la voy a poner en un intervalo que está entre 0,5 y 5, o entre 0,1 y 5 está el intervalo, mírenlo aquí, 0.1,5, punto y coma. Grid on es para que aparezcan las rejillas. Las rejillas son las cuadrículas azules que ustedes ven aquí en líneas azules, que nos permiten determinar fácilmente cuáles son los intervalos y los valores. Bien, de esa manera, con zplot f entre 0.5, entre 0.1 y 5, punto y coma, grid on, usted va a llegar a obtener este gráfico que aparece. No obstante, usted ve la figura, pero no sabe, no tiene cómo hacer esa figura, cómo llegar a esa figura. Y nosotros ahora le vamos a enseñar cómo llegar a esta figura trabajando con MATLAB. Vamos entonces a pasar a MATLAB para que ustedes vean cómo se hace este trabajo. Bien, yo voy a minimizarlo todo para llegar a MATLAB. Bien, al trabajo con MATLAB. Este es el mismo trabajo que acabamos de ver, pero que está hecho en una hoja de cálculo de Excel que aparece en la clase, en el aula virtual, la clase número 1, unidad número 1, aparece esta hoja de MATLAB donde aparece la clase. Usted puede copiarla desde ahí y guardarla y tenerla para su estudio. De la misma manera puede copiar el MATLAB, puede copiar
las presentaciones en PDF, en PowerPoint, o de la misma manera también pueden ver el video que va a estar ahí mismo en la clase 1, es en la unidad 1, va a estar en recursos, va a aparecer en la clase 1, ahí va a aparecer la clase 1, van a aparecer 3 documentos con la clase 1, el PowerPoint que están viendo aquí, que están viendo, el Word que están viendo y la grabación de la clase que la van a poder tener y trabajar con ella. Voy ahora a minimizar y ya yo tengo abierto aquí. Usted sencillamente da en su escritorio, debe tener el MATLAB, el icono del MATLAB, que es este sombrerito que aparece aquí. Usted da doble clic sobre él y se despliega el MATLAB. Ya yo lo tengo desplegado, lo único que voy ahora a abrirlo para que ustedes lo vean, pero usted da doble clic aquí, espera un ratico, porque eso se demora un ratico en dependencia de las propiedades de su máquina, puede demorarse un ratico. Traten de, cuando coloquen el MATLAB, colocar la versión 15 del MATLAB. Hay versiones más modernas, pero a veces esas versiones más modernas es más complicado el trabajo con ellas. Traten de instalar la versión 15 para que no tengan ningún tipo de dificultad en el trabajo. Si instalan otras versiones, es posible que los procedimientos que sigamos no se adecuen a esas nuevas versiones y tengan algunos inconvenientes. Para evitar esos inconvenientes, traten de instalar la versión 15 de MATLAB. Una vez que les he dicho esto, que ya saben que es la versión 15, que ya saben que para abrirlo dan doble clic en ese iconito que está aquí, que es como un sombrerito, miren, lo dice MATLAB, vean en la parte izquierda de la pantalla, dice MATLAB, es un iconito, vean que se está moviendo ahí mi cursor. Bien, cuando usted abre el MATLAB con un doble clic, le va a aparecer en la pantalla, al cabo de un ratico, esta pantalla. Bien, vean como dice MATLAB R2015A, es decir, que es la versión 2015, como yo les decía. Bien, ahora debemos comenzar el trabajo con sins x. En general, esto es para que considere la x como una variable literal. Entonces, sins espacio x, usted lo teclea así de esta forma. Una de las cuestiones interesantes de MATLAB es que usted no puede equivocarse. Si se equivoca en algo, en una coma, en un punto, en una letra, cualquier cosa que se equivoque, MATLAB se lo señala en letras rojas y ya no es posible borrarlo y ponerlo de nuevo, sino que tiene que reescribirlo nuevamente. Por eso tienen que tener mucho cuidado cuando trabajen con MATLAB, mucho cuidado con las letras que ponen. Observen como yo trabajo y háganlo exactamente igual. No pierdan nunca la perspectiva de que MATLAB nos va a señalar con letras rojas siempre que haya un error. A veces también señala con letras rojas algo, algún paso, alguna operación, pero nos permite seguir, ¿ok?, el trabajo. Eso lo veremos más adelante cuando nos suceda. Yo se los señalaría. Por lo pronto, sins x significa que estoy tomando la variable x como una variable literal. Vamos a darle enter para bajar a una nueva línea de MATLAB. Damos enter y bajamos a una nueva línea. Vean que aparece una nueva línea en la cual podemos escribir. Vamos ahora a pasarle a MATLAB la función. La función f de x, yo la voy a llamar solo como f, es igual, tecleo, log, logaritmo, paréntesis de x. MATLAB no acepta ln, no acepta el logaritmo natural, acepta log, más 4 por
hay que señalarle el por. Si no señalamos el por, MATLAB lo toma todo como si fuera una variable 4x, no interpreta que es el producto de 4 por x, hay que ponerle el por para que él lo interprete, menos x elevado al cuadrado. Bien, punto y coma. Para que se vean algunas de las cuestiones que aparecen en su teclado, deben intentar, miren aquí abajo, español, poner ese su teclado aquí abajo en español Ecuador, teclado latinoamericano. Si usted logra poner su teclado en ese idioma, generalmente todas las cuestiones de su teclado van a aparecer en los mismos lugares que están y no van a tener problemas. ¿Ok? Si tienen algún problema, bien, tienen que ir al código SIN. Hay un código que con la tecla al y algunos números, pues nos dan esos resultados. Código ASTREP, creo que se llama, algo así. Y usted puede hacer una búsqueda en internet sobre ese código, descargárselo y imprimirlo para que lo tenga usted siempre junto a usted y pueda trabajar. Si tiene problemas con el teclado, ya le digo que si logra poner el teclado en español Ecuador, teclado latinoamericano, pues no va a tener grandes problemas. Una vez que ya colocó esto, vamos a darle Enter a una nueva línea y entonces vamos a realizar el gráfico. Para realizar el gráfico tecleamos EZPlot, vean, paréntesis, F, coma. Repito que aquí los puntos, las comas, las letras, si son minúsculas, si son mayúsculas, tienen gran importancia. El más pequeño error, MATLAB nos lo señala y tenemos que volver a teclear. ¿Ok? Y aquí entonces, ahora vamos a poner un intervalo, ¿no? F, vamos a poner un intervalo. Como aparece un logaritmo de X, el logaritmo de 0 o de los números negativos no existen, por eso vamos a teclear un número próximo a 0. Por ejemplo, yo había puesto 0.1, y un número no muy grande, por ejemplo 5, para que el gráfico no nos abarque demasiado, y a ver si hay algunas raíces en ese intervalo entre 0,1 y 5. Vean que hay una coma. Otra cuestión importante del MATLAB es el punto decimal. Normalmente en matemáticas se utiliza la coma decimal, pero MATLAB no es así. MATLAB destina la coma para otros usos. Entonces él lo que interpreta es el punto decimal. Cualquier número con coma decimal, pues en MATLAB hay que ponerlo con punto decimal. 0.1 hasta 5, punto y coma, y ahora vamos a agregar la rejilla, grid, espacio, on. Vean como el on se puso en otro color, grid, espacio, on, es la rejilla. Ahora vamos a darle Enter para que aparezca el gráfico. Si usted pone punto y coma, MATLAB lo guarda pero no le muestra el gráfico. Si queremos que nos muestre el gráfico, bien, ahora damos Enter. Sencillamente después del grid on damos Enter. Y vean cómo apareció el gráfico. ¿Lo ven? 4 por x más logaritmo de x. Bien, menos x2. Pero vean cómo realmente esa no es la función original. Pues yo me equivoqué al poner la función. No es la función original, es otra función donde también tiene algunos ceros, pero no son los ceros que coinciden con la función original, porque no tecleé la función original. Vamos entonces a
cerrar ese gráfico porque lo hicimos, no nos dimos cuenta que no completamos la función original. Vamos a cerrarlo, lo cerramos. Vamos a teclear aquí CLC. Esa es la manera de limpiar la pantalla. Usted teclea CLC y le limpia la pantalla. Vamos a dar Enter y nos limpió la pantalla. Vamos a hacerlo bien ahora. Vamos a poner la función original correctamente. Since espacio X, ¿de acuerdo? Damos Enter. F es igual a el logaritmo paréntesis de X más 4 por X menos X elevado al cuadrado, puse 2 veces elevado, al cuadrado menos 2. Ahora sí estamos en la función original. Logaritmo de X más 4 por X menos X al cuadrado menos 2. Punto y coma. Damos Enter. Y decimos EZPlot, vamos a invocar el gráfico, paréntesis de F, vamos a poner el intervalo entre 0.1, 5, cierro paréntesis, punto y coma, y ahora vamos a agregar grid on. ¿Ok? No tengan temor a equivocarse en MATLAB, uno se puede equivocar, sobre todo yo que ya estoy viejo, me equivoco a veces. Cuando estoy en el aula yo siempre le digo a los alumnos, cuando ustedes vean un error, una equivocación, no tengan pena, díganmela y así no perdemos tiempo, pero como no estamos en el aula directamente, pues hay que sufrir las consecuencias de un error como este. Sencilla y llanamente se vuelve atrás y se hace correctamente. ¿Ok? Damos ahora Enter y obtenemos el gráfico. Ahora sí es el gráfico que esperábamos. 4 por X más logaritmo de X menos X2 al cuadrado menos 2. Todo esto lo hacemos primero para identificar cuántas raíces tenemos, por ejemplo, en ese intervalo. Observen que las raíces son los puntos en los cuales la función se intersecta con el eje y igual 0. Vean aquí por y igual 0, mírenlo aquí, y igual 0 es este eje. Y vean cómo existen dos puntos de intersección de la función f con el eje y igual 0. Esos puntos de intersección serán las raíces. Pero queremos señalarlos y que nos aparezcan señalados en el gráfico para poder trabajar con ellos de una forma fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente, vean aquí en la pantalla donde aparece el gráfico, dice desktop. Debajo del desktop hay una crucecita con una libretica, y cuando yo me paro sobre ella, ahí estoy parado sobre ella, dice Data Curso. ¿Lo ven? Me paro aquí, sobre la crucecita donde está la libretica, dice Data Cursor. ¿Lo ven? Doy clic sobre Data Cursor, y ahora cuando me muevo sobre el gráfico, muevo el cursor sobre el gráfico, vean que me aparece una crucecita. Cuando lo hago sobre el gráfico en específico. Y aquí aproximadamente estará la intersección del gráfico con el eje y igual 0, el primer punto de intersección.
Cuando haga clic me va a aparecer el valor. No a todos nos va a dar igual, porque depende mucho de la vista de cada cual, del pulso de cada cual. Bien, entonces no importa que no sea exactamente igual, lo que importa es que es un valor próximo a la raíz. Cuando damos clic ahí, vean que aparece 0,71, un valor próximo a la raíz. Ahora, con el al apretado, nos movemos hasta el otro punto y damos clic. Tiene que ser con el al apretado. Si no tiene la tecla al apretada, cuando dé clic en el otro punto, se le borra el primero. Para que se conserven los valores en los dos puntos, cuando vaya al segundo punto, debe tener la tecla al apretada. Con el al apretado va al segundo punto y a mí me dio ahí 3.81. Quizás en el ejemplo, quizás en el PowerPoint o en el Excel, disculpen, en el Word que hemos hecho, nos dé otro valor, porque como ya dije, es un valor de una aproximación que depende de la vista y el pulso de la persona que lo está haciendo en el momento que lo está haciendo. Eso no tiene la menor importancia, que el valor no sea exactamente igual, porque lo que aquí importa es que sea un valor realmente próximo a la raíz. ¿Ok? Y aquí voy a encontrar entonces dos valores próximos a las raíces. En la primera raíz tengo un valor próximo de 0,71. Y la segunda raíz tengo un valor próximo de 3.81. Bien. Usted pone el valor próximo que le da a usted cuando usted esté trabajando, el ejemplo. Ese es el valor próximo que le da. Ahora también es importante encontrar un intervalo para esa raíz. Esta raíz, cuando bajo aquí a donde está, vamos a ver que es 0,7. Ella está en el intervalo que está entre 0,5 y 1. Luego un intervalo para esa primera raíz. Un intervalo para esa primera raíz será 0,5, 0.5, y 1. Sería el primer intervalo. Y para la segunda raíz, el intervalo será, por ejemplo, aquí, tres, 5 y 4. Vean como 3, 8 es un número que está entre 3, 5 y 4. Entonces la segunda raíz está en un intervalo entre 3, 5 y 4. Mirenlo aquí abajo, lo encuentro aquí abajo, el primer intervalo. Y para la primera raíz está aquí abajo entre 0,5 y 1. Miren cómo se mueve el cursor mío entre 0,5 y 1 para señalarles el intervalo donde está la primera raíz. Y cómo se mueve entre 3, 5 y 4 para señalarle el intervalo donde está la segunda raíz. Y esos son los intervalos. Luego, hemos encontrado todas las características esenciales del método gráfico. Primero, al hacer el método gráfico y al hacer la gráfica encontramos que en el intervalo que hemos trabajado tenemos dos raíces. ¿Por qué dos raíces? Porque existe la intersección del gráfico con el eje y igual 0 en dos puntos. ¿Lo observan? Por lo tanto, en cada uno de esos puntos, que es intersección, existen una raíz. La primera raíz y la segunda raíz. Un valor próximo a la raíz en este primer punto es 0,71. Un valor próximo a la raíz en este segundo punto es 3,81. Y un intervalo en el cual se encuentra la primera raíz, 0,51. Y un intervalo en el cual se encuentra la segunda raíz, 3,54. ¿Está bien? Y observen que hemos encontrado el método gráfico. Y ahora me van a disculpar un momentico, voy a tomar un poco de café. Bien, si tienen café a su lado, tomen mucho de café para que despejen su mente.
Estaba exquisito. Bien. Y hemos terminado esta clase que el método gráfico se culmina con esta explicación, pero una característica de los ingenieros y que ustedes deben adoptar es siempre llegar a una solución. Dijimos que el método gráfico solamente nos permitía obtener un valor próximo a la raíz, que eran otros métodos quienes nos daban los verdaderos valores de las raíces, un valor más aproximado de las raíces. Esos nuevos métodos, que es los métodos abiertos y los métodos cerrados, vamos a darlos en otras clases. Pero no quiero terminar esta clase, terminar la parte teórica de esta clase, sin enseñarles una manera de obtener las raíces de esa función, esas dos raíces de la función, por MATLAB, de una forma simple, de una forma sencilla. Vamos entonces a hacerlo. Voy a, por supuesto, copien este 0.71, este 3.81, copien este 0.51, este 3.54, porque lo voy a necesitar. Y ahora cuando yo dé clic en la pantalla, va a desaparecer el gráfico. No va a desaparecer, va a quedarse abajo, realmente en la barra de abajo, pero si lo quisiera ver tendré que volverlo a ver. Vamos a dar clic aquí y vamos ahora a intentar obtener los valores de las raíces. Yo lo voy a escribir aquí y lo voy a poner en una letra. Voy a poner el signo de por ciento. Cuando pongo el signo de por ciento, todo lo que escribo, puedo escribirlo, en MATLAB no lo toma en cuenta porque es como una nota, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a buscar el valor aproximado de las raíces. ¿Ok? Vamos a hacer. Voy a decir la primera raíz, x1 va a ser igual, y voy a utilizar la función f0. f0, miren cómo yo la escribo, f0 con z, así, de esta forma. Recuerden que MATLAB es muy exquisito. Cuando usted escribe, si pone 0 de otra forma, no lo acepta, le pone error, paréntesis. Y ahora hay una tecla que es un signo de interrogación cerrado, o sea, con la forma de cerrar un signo de interrogación, que está casi en la parte superior del teclado. Ok, signo de interrogación cerrado, no abierto sino cerrado. Y ahí junto con ese signo de interrogación hay dos teclitas más, dos signitos más, uno que está debajo del signo de interrogación y otro que está debajo a la derecha. Vamos a utilizar el que está debajo del signo de interrogación. Normalmente vamos a darle clic a esa tecla, ok, yo le voy a dar clic a esa tecla y me va a aparecer ese signito, esa comillita. Esa comillita es muy importante en MATLAB porque todo lo que se escriba después de esa comillita va a ser tomado de forma literal. ¿Bien? Ahora yo voy a copiar la función, voy a darle clic a esa función. La voy a copiar y la voy a pegar después de la comillita. Y vean cómo ella apareció en rojo. ¿Lo ven? Al pegarla después de la comillita apareció en rojo. Ahora voy a cerrar la misma comillita. Recuerden que está en la tecla del signo de interrogación. ¿Ok? Cerrando el signo de interrogación. Un signo de interrogación arriba de la tecla. Cerrando.
debajo de la tecla hay dos signitos, el que está a la izquierda abajo es el que me interesa. Doy clic y cuando lo hago todos se ponen azul. Coma. Y ahora voy a poner el valor próximo de la primera raíz. El valor próximo de la primera raíz es para mí 0.71. Pongan el que les digo a ustedes, pero yo voy a poner 0.71. ¿De dónde salió ese punto 0.71? De aquí, del gráfico, no se olviden, mírenlo aquí, 0.71 es el valor próximo, por eso puse 0.71, ¿lo ven? Por eso es muy importante trabajar estos puntos con esta teclita. Recuerden que es la teclita de Data Cursor, dan clic sobre ella y cuando se mueven sobre el gráfico pues pueden marcar esos valores. Entonces voy a minimizar aquí, voy a cerrar el paréntesis, ¿ok? Y ahora voy a dar F0, voy a dar Enter para encontrar ese valor próximo de la raíz. Y me da 0.7117. ¿Ok? 0.7117 es el valor próximo a esa raíz. También puedo hacerlo de otra manera. Puedo hacer lo mismo. ¿Sí? Puedo hacer esto que está aquí. Ahora lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí abajo. Lo mismo. Pero ahora, en vez de poner el valor próximo, voy a poner el intervalo. Veamos en el gráfico cuál es el intervalo. Mírenlo aquí. La primera raíz está en el intervalo entre 0,5 y 1. ¿Lo ven? Entre 0,5 y 1. Entonces pongamos aquí el intervalo. Entre 0.5, 1. Ya está puesta. Bien, está puesto ahí el intervalo de la primera raíz entre 0,5 y 1. Y ahora, cuando dé Enter, obtengo el mismo resultado. Vean que por cualquiera de las dos vías obtengo el resultado de la raíz. ¿Ok? Vamos para la segunda raíz. X2 va a ser igual a F0 paréntesis. Voy a copiar la función nuevamente. Copiar, pegar. Bien, está copiada y pegada con las dos comillitas. Recuerden que esa es la manera de hacerla literal. Si no le ponen las dos comillitas, no les va a dar. MATLAB les va a dar un error, les va a decir en rojo dónde estaría el error. Y ahora, coma, vamos a poner un valor próximo de la segunda raíz. La segunda raíz, un valor próximo es 3.8, por ejemplo. Puedo poner 3.8. Voy a poner aquí 3.8. Doy Enter. Y ya estoy listo para encontrar un valor de la segunda raíz, 3.8282. También pueden utilizar los dos valores del intervalo, no el valor próximo, como en este caso utilizamos 3.8 valor próximo. Vamos a utilizar el valor del intervalo. Para ello vamos a colocar aquí, vamos a copiar, vamos a pegar, y en vez de colocar 3.8 vamos a colocar el intervalo. Bueno, el intervalo aquí está entre 3.5 y 4. Esta raíz está en este intervalo entre 3.5 y 4. Pues coloquemos 3.5, y 4.
Vamos a darle Enter. Y me dio ahora 3,82,82. Vamos a suponer que queramos que esa raíz, una de esas raíces, nos dé con más valores decimales, no con 4 valores decimales. Estamos trabajando con la forma format chore, en la cual se trabaja con 4 cifras decimales después del punto. También está la forma format long, que trabaja con muchísimos más puntos decimales después del punto, 20 y tantos puntos decimales después del punto. Pero usted puede trabajar con la cantidad de puntos decimales que usted quiera después del punto. Para ello debe trabajar con la expresión digits. Digits, si usted trabaja con digit, entonces quizás pueda trabajar con más lugares decimales después del punto. Por ejemplo, vamos a trabajar con 8 lugares decimales después del punto. Entonces yo voy a decir digits, así, digit como dígito, así, digits 9, para trabajar con 9 puntos decimales después del punto. Voy a darle Enter. Y entonces voy a trabajar con x1 igual, y voy a poner VPA, paréntesis, y voy a trabajar, digamos, con esta expresión. Vamos a trabajar con esta expresión de F0. Vamos a copiarla y vamos a pegarla aquí. Y vamos a ponerle, trabajar con 9 cifras decimales después del punto. Vamos a darle Enter. Y vean ustedes cómo ahora apareció el valor 0, 71, 16, 53, 71, 13. Cuenten 3, 6, 9 cifras decimales después del punto. ¿Bien? Y de esta manera usted puede trabajar con la cantidad de cifras decimales que usted quiera, que usted necesite después del punto decimal. Bien, volvamos entonces a la clase. Hemos visto cómo desarrollar este ejercicio, ¿ok? 3,82,82, 0.7117 son los resultados de la raíz, cómo se hace la gráfica, cómo se localizan los puntos próximos, cómo se localiza el intervalo en el cual están las raíces. Vamos entonces al segundo ejemplo, ejemplo 2. En este ejemplo dice representar gráficamente la función, ubicar las posibles raíces en un intervalo y hallar el valor de la raíz de f de x igual a x a la 5 menos x a la 4 más 3x a la 3 menos 8x a la 2 más x menos 9. Vamos a copiar la función. Ya vimos que es importante colocar bien la función. F es igual a x a la 5 menos x a la 4 más 3 por x a la 3 menos 8 por x a la 2 más x menos 9. Vean que es un polinomio de quinto grado. Vamos a ver las raíces. ¿Ok? Empezamos con sin x. Vamos a hacerlo de forma ligeramente diferente ahora. Vamos a empezar de otra manera, pero vamos a llegar a los mismos resultados. Vamos a trabajar con MATLAB. Abramos el MATLAB, ¿ok? Para llegar a todos estos resultados que aparecen aquí en la gráfica, que aparecen aquí en la diapo. Vamos a poner la diapo en grande para que podamos verla. ¿Lo ven?
Represente gráficamente la función, ubicar las posibles raíces en un intervalo, hallar el valor de la raíz, esta es la función. ¿Ok? Esta es la manera con que lo hicimos, en que lo hicimos la vez pasada. Fíjense que ahora trabajamos con format long y nos dan todas estas cifras decimales. Generalmente el ingeniero no necesita tantas cifras decimales. El ingeniero afronta un grave problema con las cifras decimales. No puede ese problema obviarlo de ninguna manera. Las cifras decimales para el ingeniero son sumamente importantes porque deben representar hasta el último valor que él es capaz de medir con sus instrumentos de medición. ¿Ok? Por lo tanto, no puede trabajar con una cantidad excesiva de cifras decimales, a lo sumo con una cifra decimal más que la última cifra que él pueda medir con su instrumento de medición. Y por lo tanto, para el ingeniero es un problema importante saber esto de las cifras decimales. Vamos a hacerlo. Voy a abrir MATLAB. Está abierto aquí, no lo voy a cerrar, sencillamente voy a poner clear HAL. Esto es para clarear todo lo que he hecho hasta el momento. Clear HAL, doy enter y ahora voy a poner CLC, clear HAL, enter, CLC y limpio pantalla. Ya está listo para trabajar. Ahora voy a empezar a trabajar directamente con F. F es igual y voy a poner la comillita. Recuerden, la comillita está en la tecla que tiene el signo de interrogación arriba, abierto, cerrado, el signo de interrogación cerrado arriba. Tiene debajo la comillita y debajo a la derecha un signo que no es división inversa, tiene otro significado, pero esa tecla, cuando le damos clic, nos aparece esta comillita arriba y todo lo que yo voy a escribir ahora está en rojo. X elevado a la 5. Este elevado, para que les aparezca, tienen que tener su teclado en español, español Ecuador. Traten de ponerlo en español Ecuador para que puedan trabajar normalmente con su teclado. Menos X elevado a la 4 más 3 por X elevado a la 3 no se olviden del por, no se olviden del elevado, ¿ok? Es muy importante eso en MATLAB. X a la 5 menos X a la 4 más 3 por X elevado a la 3 menos 8 por X elevado a la 2 más X menos 9. Estoy aquí en el MATLAB. Vean que estoy en la pantalla del MATLAB. Abajo aparece la gráfica del problema anterior. Vamos a borrarla. Aquí abajo, ¿ven? Aparece aquí la pantalla en la que estoy trabajando y la gráfica del problema anterior. Voy a borrar la gráfica del problema anterior. Ok, voy a continuar en la pantalla que estoy trabajando. X a la 5 menos X a la 4 más 3X a la 3 menos 8 por X a la 2 8 por X elevado al cuadrado más X menos 9. Repasemos. X a la 5 menos X a la 4 más 3 por X a la 3 menos 8 por X a la 2 más X menos 9. Cierro la comillita, punto y coma. Ok, y ya empecé el trabajo, pero en este caso la función la puse como una función literal. De esta manera
MATLAB está aceptando que toda la función es una función literal. ¿Ok? Vamos entonces a dar Enter, Zplot. Vamos a hacer la gráfica, F. Bien, no nos dicen nada del intervalo, yo no sé el intervalo. Como no lo sé, no lo voy a poner. Punto y coma, grid on. Y vamos a dar Enter. Ahí aparece la gráfica. Vean que en esa gráfica es muy difícil determinar dónde están los ceros, porque los ceros son los puntos de intersección de la gráfica con el eje y igual 0. Pero vean cómo la gráfica se duerme sobre y igual 0 en un cierto intervalo, está sobre ella en un cierto intervalo. Cuando esto nos ocurre, es necesario entonces percatarnos. Por ejemplo, aquí no habría ceros, los ceros comenzarían de existir a partir de menos 2, todavía menos 2 está por debajo del 0, hasta por ejemplo 2.5, desde menos 2 hasta 2.5, por ejemplo, menos 2 hasta 2.5 podría ser un intervalo para ver cómo se comporta la función en ese intervalo entre menos 2 y 2.5, que es donde deben estar los posibles ceros, las posibles raíces de esa función. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto mismo, ¿no? Lo voy a marcar, voy a darle clic derecho, copiar, lo voy a pegar aquí, paste, pero ahora aquí, coma, voy a poner el intervalo desde menos 2, coma, hasta 2.5. ¿De dónde salió este menos 2 y 2.5? Del gráfico que me dio. Bien, en este gráfico yo me doy cuenta que los ceros empiezan a partir de menos 2 y hasta aproximadamente 2,5 o 3, quizás 3. Bien, quizás no 2,5, sino 3. Vamos a poner 3. De menos 2 hasta 3. Bien, me parece que 3 es un número más correcto, más prudente, porque más o menos estaría por aquí, por la mitad, entre 2 y 4, estaría el 3 por aquí, y ya la gráfica está por encima del eje y igual 0. Entonces menos 2 y 3 serían intervalos prudentes para ver el comportamiento de la función. Vamos a darle Enter y ahora aparece el gráfico. Vean que en ese gráfico de la función, el 0 es el punto en el cual el gráfico intersecta el eje y igual 0. Estaría por aquí. ¿Ok? El eje y igual 0, mírenlo aquí. La función intersecta al eje y igual 0 en este punto. Vamos a encontrar un valor próximo. Voy a dar clic aquí. Y en Data Cursor, doy clic, se me marca Data Cursor. Y ahora cuando me desplace sobre el gráfico, pues el cursor se va a transformar en una crucecita. Más o menos el 0 debe estar por aquí. En 1,1.995. Luego un valor próximo es 1.995. 1.99 puede ser un valor próximo. Y un intervalo podría ser, bien, para no complicarnos con el 2, podríamos ponerlo entre 1,7 y 2,2. 1,7 y 2,2 sería un intervalo que está por aquí.
1,5, miren aquí, 1,5, 2, 1,7, debía estar por aquí más o menos. 1,7 y 2,2 debía estar por aquí más o menos. ¿Lo ven? 2,2. Vean cómo la raíz está entre 1,7 y 2,2. No hay problema de que la raíz coincida con ninguno de los dos extremos. O esté fuera de ese intervalo. Está entre 1,7 y 2,2. ¿Ok? Entonces, ya tenemos que existe una sola raíz, que esa raíz, su valor próximo es 1,995, que está entre 1,7 y 2,2. Todos estos datos ya lo tenemos. Vamos entonces ahora a calcular el valor de esa raíz. Vamos a hacerlo en formato largo, format long, para que me dé las cifras decimales que yo deseo, y vamos a plantear que la raíz x es igual a f0 le paso a f. Vean que cuando coloco la función como literal arriba, puedo en f0 colocar AF sencillamente. Bien, si no fuera literal, si estuviera trabajando con sin x y no fuera literal, entonces no podía hacer eso con f0. Tendría que colocar la función en forma literal, pero ya está definida en forma literal. Y 1,99 es un valor próximo. f0, f 1,99, y vean cómo es 1,98, 0,67, 15, etcétera, el valor de esa raíz. Si quisiera trabajar de la otra manera, si quisiera trabajar con los valores próximos, entonces daba clic, copiaba, pegaba, y en este caso habíamos dicho que los valores próximos iban a ser 1,7 y 2,2. 1,7, 2,2 fueron valores próximos que yo puse. Usted puede poner otros valores próximos, lo que sí no puede equivocarse y poner la raíz fuera del intervalo. En este intervalo debe estar efectivamente su raíz. ¿De acuerdo? Da usted Enter y obtiene el mismo resultado. Bien, si quiere trabajarlo con menos puntos decimales, por ejemplo, quiere trabajarlo con 7 valores decimales, digits. Como da 1,98, si yo pongo digit 7 me va a dar 7 cifras, y después de la coma decimal nada más que vamos a tener 6 lugares. Por eso voy a poner digit, yo quiero trabajarlo con 7 puntos decimales después de la coma, voy a poner digit 8, voy a darle Enter, y ahora voy a poner que X es igual a VPA, y ahora voy a poner F0, por ejemplo, voy a poner este resultado que está aquí, que es el otro. Voy a copiarlo, ¿lo ven? Y voy a ponerlo aquí, paste, y voy a poner que quiero trabajar con 8 lugares decimales, para que me dé 7 lugares después de la coma. ¿Ok? Cuando dé, fíjense que pongo F0 completa, coma 8, y cierro el paréntesis, y este último paréntesis que cerré es el del VPA. Doy Enter y me dio 1,9806716. Vean que tiene 7 lugares después de la coma. ¿Ok? 98,067,15,5, pero como aquí aparece un 9 después del 5, en la aproximación, él lo aproximó a 6. Y ya tienen el resultado.
Este polinomio de quinto grado tiene una raíz cuyo resultado es 1,98,067,16, que tiene un valor próximo 1,995, que está entre 1,7 y 2,2, y ya tiene la forma de la gráfica y sencillamente han resuelto como ingenieros el problema del cálculo del valor próximo. ¿Qué es lo que sucede con matemática? Que independientemente de enseñarlos a ustedes a trabajar como ingenieros, nosotros debemos enseñarles teóricamente cómo se resuelven estos problemas. Bien, esa función f0 que me da el valor real de la raíz, realmente qué función es, cómo se obtiene matemáticamente. Esto es lo que la matemática numérica enseña, ¿no? Ya los software tienen instalados varias maneras de calcular los valores de las raíces, pero la matemática numérica lo que nos enseña es teóricamente cómo pueden encontrarse esos valores de las raíces. Aun cuando yo no voy a hacer un énfasis demasiado pronunciado en la parte numérica, porque sencillamente ustedes van a ser ingenieros, lo que les interesa es resolver los problemas propiamente. Sí, les voy a enseñar esas brillantes ideas que han tenido ciertos hombres para resolver estos problemas, para llegar a la solución de estos problemas. Son esas brillantes ideas los que distinguen al hombre del resto de los animales, son estas brillantes ideas los que le han permitido al hombre avanzar, los que le han permitido desarrollar todas las tecnologías habidas y por haber, con las cuales la vida nuestra es mucho más fácil, mucho más placentera en la actualidad que en otras épocas. Por eso son esas brillantes ideas las que ustedes tienen que conocer para que ustedes después las puedan aplicar cuando estén inmersos en sus demostraciones, en sus investigaciones. Yo admiro a esos hombres por tener esas brillantes ideas. Igual que los admiro a ustedes si tienen esas brillantes ideas. Entonces, veamos qué más tenemos por aquí. Sigamos en la clase para ya darle culminación. Bien. Aquí tenemos una serie de problemas. Dice que seleccione los siguientes problemas, identifique las raíces, encuentre intervalos y valores próximos a las raíces y calcule los valores de las raíces empleando f0. Recuerde que f de x igual a 0. ¿Sí? Esta última parte, recuerde que f de x igual a 0. ¿Por qué se los digo? Veamos una expresión como la tercera, en la cual hay una ecuación. Para poder emplear aquí f y hacer el método gráfico, etc., todos estos términos que están a la derecha de la ecuación deben pasar a la izquierda, igualar la expresión a 0. Y todo lo que está en la izquierda es f. ¿Ven? En la primera ecuación todo lo que está en la izquierda es f, en la segunda todo lo que está en la izquierda es f. Ahora en la tercera todo lo que está en la derecha lo pasamos a la izquierda y eso sería f. En la cuarta este logaritmo de x lo pasamos a la izquierda, igualamos a 0 y todo lo que está en la izquierda es f. En la quinta este 10 lo pasamos a la izquierda, igualamos a 0 y todo lo que está en la izquierda es f. En la sexta este 1 lo pasamos a la izquierda, lo igualamos a 0, todo lo que está en la izquierda es f. Y en la última este logaritmo de x lo pasamos a la izquierda, igualamos a 0 y todo lo que está en la izquierda es f. Vean que esta es una manera de resolver una ecuación. Una ecuación, por complicada que sea, usted coge esa ecuación, pasa todos los términos a la izquierda, los iguala a 0, todo eso que está en la izquierda lo hace f, y por el método gráfico con f0 quizás pues puede hallar una solución para esa ecuación.
¿Está bien? Vean cómo ninguna de estas ecuaciones que yo les he puesto aquí es sencilla de calcular. Usted puede pasar meses tratando de resolver, por ejemplo, una ecuación como la cuarta o como la quinta, ¿ok? Puede pasar un tiempo tratando de hacerla, tratando de resolverla, pero de esta manera, sencillamente, ustedes vean cómo rápidamente pueden llegar a las soluciones de esas ecuaciones. Por eso es tan importante la matemática numérica, porque nos enseña a resolver una serie de cuestiones que nos parecen sencillas, pero que realmente no tenemos los recursos ni los métodos. La matemática tradicional que hemos estudiado no nos han dado los recursos ni los métodos para resolver. Es la matemática numérica quien es la encargada de darnos estos métodos que nos van a permitir resolver toda una serie de problemas que ustedes van a ver de ahora en adelante que la matemática tradicional, la que han recibido, no les han dado los materiales, los hierros necesarios para su solución. Espero que les haya motivado la primera clase, espero que hagan esos ejercicios a manera de práctica. Bien, en la próxima clase ya vamos a comenzar con los métodos abiertos para calcular raíces. Vamos a ver dos métodos muy importantes. Vamos a ver el método de Newton, es un método genial que se le ocurrió a Newton para hallar para calcular los valores aproximados de las raíces de una función. Y vamos a ver otro método, un método llamado de punto fijo, que tiene que ver con la iteración. También es un método genial y les va a permitir a ustedes obtener el valor de la raíz de la función, pero siempre partiendo primero del método gráfico, porque el método gráfico les va a permitir obtener, identificar las raíces con las cuales va a trabajar y obtener un valor próximo a esas raíces. Estas cosas van a ser esenciales para poder aplicar los métodos abiertos para el cálculo de raíces. Bien, tengan ustedes un feliz día, que la pasen bien. Traten por todos los medios ahora de obtener el MATLAB, de poderlo instalar en una máquina quizás que se la presten, que sea de algún amigo suyo, de algún conocido, de algún trabajo donde trabaje algún familiar suyo y usted pueda acceder a ella en algún momento, en algún horario. Es muy importante que ustedes tengan el MATLAB porque vamos a centrar el curso en el MATLAB. Espero que les haya gustado, espero que los haya motivado a continuar adelante. Vean que no es imposible hacerlo, que se puede hacer perfectamente y que pasen bien el día y los espero en la próxima clase. Traten de, en el horario de clases que le corresponde a la clase, dedicar ese tiempo para ver la conferencia, para ver los materiales que en el aula virtual están depositados, en la parte de recursos, en la parte de medio ciclo, unidad 1, recursos. Ahí ustedes van a ver las clases, ya les digo, tanto en Word como en PowerPoint, las van a ver y van a tener también esta conferencia en ese lugar. Bien, tengan todos muchas felicidades. Muchas gracias. F10.